Herencia. Para permitir la representación directa de los parecidos entre las clases hay que ubicarlas en una jerarquía de especializaciones. Por ejemplo, se puede decir que empleado es una especialización de persona, dado que el conjunto de los empleados es un subconjunto del conjunto de personas. Es decir, todos los empleados son personas. De manera parecida, cliente es una especialización de persona. En la figura siguiente se muestra un diagrama, E-R, con una jerarquía de especializaciones que representa a las personas implicadas en la operación del ejemplo bancario. Después las clases mostradas en la jerarquía pueden definirse en pseudocódigo como se muestra en la parte izquierda. Los mensajes y los métodos se heredan de modo idéntico a las variables. Una ventaja importante de la herencia en los sistemas orientados a objetos es el concepto de posibilidad de sustitución. Cualquier método de una clase dada, por ejemplo, A, o una función que utilice un objeto de la clase A como argumento, puede ser llamada de igual modo con cualquier objeto perteneciente a cualquier subclase B de A. Esta característica lleva a la reutilización del código, dado que no hace falta volver a escribir los mensajes, métodos y funciones para los objetos de la clase B. Polimorfismo. Permite a las clases heredar variables y métodos de múltiples superclases. La relación entre clases y subclases se representa mediante un grafo acíclico dirigido, GAD, en el que las clases pueden tener más de una superclase. Por ejemplo, supóngase que los empleados pueden ser contratados por horas, para un periodo limitado, o bien a tiempo completo. Se pueden crear las subclases, por horas, y, a tiempo completo, de la clase, empleado. La subclase, por horas, tendría un atributo, último día, que especifica cuándo concluye el periodo de empleo. La subclase, a tiempo completo, puede tener un método para el cálculo de las contribuciones al plan de pensiones de la compañía, que no es aplicable a los empleados por horas. La clasificación expuesta de empleados como temporal y a tiempo completo, es independiente de la clasificación basada en el trabajo que ellos realizan, es decir, administrativo, cajero, o secretario. Se podrían tener administrativos a tiempo completo, administrativos por horas, cajeros a tiempo completo y cajeros por horas. Usando la herencia múltiple, simplemente se crea una nueva clase, tal como, cajero por horas, que es una subclase de, por horas y de cajero, y, cajero a tiempo completo, que es una subclase de, a tiempo completo y de cajero. Identidad de los objetos. Los objetos de las bases de datos orientadas a objetos suelen corresponder a entidades del sistema modelado por la base de datos. Las entidades conservan su identidad aunque algunas de sus propiedades cambien con el tiempo. De manera parecida, los objetos conservan su identidad aunque los valores de las variables o las definiciones de los métodos cambien total o parcialmente con el tiempo. Este concepto de identidad no se aplica a las tuplas de las bases de datos relacionales. En los sistemas relacionales las tuplas de una relación solo se distinguen por los valores que contienen. A continuación se ilustran varios ejemplos de identidad. Valor. Se utiliza un valor de datos como identidad. Esta forma de identidad se utiliza en los sistemas relacionales. Por ejemplo, el valor de la clave primaria de una tupla identifica a la tupla. Nombre. Se utiliza como identidad un nombre proporcionado por el usuario. Esta forma de identidad suele utilizarse para los archivos en los sistemas de archivos. Cada archivo recibe un nombre que lo identifica de manera unívoca, independientemente de su contenido. Incorporada. Se incluye el concepto de identidad en el modelo de datos o en el lenguaje de programación y no hace falta que el usuario proporcione ningún identificador. Esta forma de identidad se utiliza en los sistemas orientados a objetos. Cada objeto recibe del sistema de manera automática un identificador en el momento en que se crea. Los sistemas orientados a objetos proporcionan el concepto de identificador del objeto para identificar a los objetos. Los identificadores de los objetos son únicos. Es decir, cada objeto tiene un solo identificador y no hay dos objetos que tengan el mismo identificador.
Lenguajes orientados a objetos. Los lenguajes de las bases de datos se diferencian de los lenguajes de programación tradicionales, en que trabajan directamente con datos que son persistentes, es decir, los datos siguen existiendo una vez que el programa que los creó ha concluido. Los lenguajes de programación persistente son lenguajes de programación extendidos con constructoras para el tratamiento de datos persistentes. Los lenguajes de programación persistente pueden distinguirse de los lenguajes con SQL incorporado, de al menos dos maneras. 1. En los lenguajes incorporados el sistema de tipos del lenguaje anfitrión suele ser diferente del sistema de tipos del lenguaje para el tratamiento de los datos. Los programadores son responsables de las conversiones de tipos entre el lenguaje anfitrión y SQL. Por el contrario, en los lenguajes de programación persistente, el lenguaje de consulta se halla totalmente integrado con el lenguaje anfitrión y ambos comparten el mismo sistema de tipos. Los objetos se pueden crear y guardar en la base de datos sin ningún tipo explícito ni cambios de formato. Los cambios de formato necesarios se realizan de manera transparente. 2. Los programadores que utilizan lenguajes de consulta incorporados son responsables de la escritura de código explícito para la búsqueda de los datos de la base de datos en la memoria. Si se realizan actualizaciones, los programadores deben escribir código de manera explícita para volver a guardar los datos actualizados en la base de datos. Por el contrario, en los lenguajes de programación persistentes los programadores pueden trabajar con datos persistentes sin tener que escribir de manera explícita código para buscarlos en la memoria o para volver a guardarlos en el disco.